fisiopatología del asma y del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Permítanme compartir entonces imagen. Denme aviso si ya estamos con imagen compartida, por favor. Se puede ver, doctor. Gracias. Entonces, sin mucho preámbulo, vamos a dar inicio a la actividad. Hoy tenemos que revisar todo lo que corresponde al proceso fisiopatológico referido al asma y la insuficiencia respiratoria como cuadro sindromático, siendo que el asma en algún momento termina generando un estado de insuficiencia momentáneo que eventualmente pudiera encontrarse como un caso ya bastante grave o de una severidad muy considerada. Como es habitual, lo que tenemos que hacer primero son revisar los conceptos de ambos procesos o estados mórbidos que prácticamente no serían lo mismo. Por un lado tenemos que el asma para Lange y Gannon es una enfermedad inflamatoria obstructiva que genera una hiperreactividad bronquial. Enfermedad inflamatoria y obstructiva. Son datos importantes referidos al asma y que además indica que hay una hiperreactividad bronquial. Ya luego vamos a entender cómo es este proceso de hiperreactividad. Al final de cuentas, lo que vamos a entender y rescatar de ese concepto es que se está limitando el paso del flujo aéreo desde la vía respiratoria superior hacia la vía respiratoria inferior, que en este caso son los alveolos. Guyton, por otro lado, nos dice en su texto, el asma es la contracción espástica del músculo liso de los bronquios. Complementando entonces al anterior concepto, además de ser un proceso inflamatorio obstructivo, dentro de la hiperreactividad bronquial está justamente este proceso que es una contracción espástica del músculo liso de los bronquiolos. Un tercer concepto indica, para Gutiérrez, Kunzman y Port, indica que el asma es un síndrome clínico caracterizado por inflamación, hiperrespuesta bronquial y obstrucción de la vía aérea, básicamente lo que ya hemos dicho en el primer concepto. Cecil en su texto nos habla de que el asma es un síndrome clínico caracterizado por obstrucción, broncoconstricción e inflamación de las vías respiratorias, conceptos bastante similares a los primeros. Argente y Robbins nos dicen, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica con base genética caracterizada por infiltración de los bronquios por células eosinofílicas, linfocitos T y mastocitos, además de reactividad bronquial. Prácticamente este último concepto nos engloba y nos resume todo el proceso fisiopatológico de lo que compete el asma bronquial. Por otro lado, la insuficiencia respiratoria aguda, según Lasso, es el fracaso del aparato respiratorio en el desempeño de su función primordial, que es el intercambio gaseoso. O sea,
decíamos hace un momento, el asma puede llegar a generar un síndrome de dificultad respiratoria o un estado de insuficiencia respiratoria aguda, eventual o parcial. Sí, entonces eso implica que esta vía respiratoria de este paciente asmático no puede generar un intercambio gaseoso adecuado. Y un paciente, lógicamente, que no tiene un intercambio gaseoso adecuado, va a tener una repercusión de tipo sistémica, ya que, lógicamente, el oxígeno es muy importante para todos los tejidos. Y la acumulación de los desechos, como el dióxido de carbono, pues también generan otros trastornos, sobre todo de tipo ácido-base, a nivel sistémico. Entonces, cuando el aparato respiratorio no logra cumplir esa función de lo que es la hematosis, pues está entrando en estado de insuficiencia. Kunzman nos dice, la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener adecuados niveles arteriales de oxígeno y dióxido de carbono. Básicamente lo mismo que el primer concepto. Argente nos dice también, es una disfunción del sistema respiratorio que provoca un intercambio gaseoso anormal que resulta ser potencialmente letal. Lógico, bajar la concentración de oxígeno hace que tejidos tan lábiles como el tejido neuronal entren en un estado de deficiencia, pero que va a ser irreversible. Y también podemos entender a la insuficiencia respiratoria como un síndrome caracterizado por hipoxemia, además de hipercapnia. Dentro de lo que es la insuficiencia respiratoria está este otro concepto que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se describió desde el año 67, pero el acrónimo que se lo lee literal o textualmente como SDRA, el acrónimo simplemente se aplicaba para personas mayores, adultas, por eso era síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que después se cambió justamente a lo que viene a ser la lesión pulmonar aguda, ALI, otro acrónimo, y que hoy por hoy se mantiene como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA. Y hay una diferencia entre lesión pulmonar y el SIRA. Y dice, la diferencia está entre el grado de hipoxemia, que se evalúa por la presión de oxígeno, y la fracción inspiratoria de oxígeno que se tiene. Desde un punto de vista epidemiológico, tenemos algunos datos que indican, en este caso para el asma, que de un total de 100 personas, por lo menos 32 pueden llegar a tener un asma grave, un 11% un asma moderado y un 24% un asma leve. Esto por lo menos en regiones que se asemejan a el clima que tenemos acá en el altiplano boliviano. Lo mismo que el altiplano, parte del altiplano peruano y chileno. Para ambas enfermedades hay factores de riesgo, para el asma y para el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Para el asma tenemos el recuadro de la parte izquierda en su pantalla y dice, hay factores endógenos, hay factores ambientales y hay otros que son netamente desencadenantes del proceso asmático. Los factores endógenos, lógicamente, indican aquellos que el propio organismo del paciente presenta, como lo que viene a ser una predisposición genética que vamos a ver después.
La atopia, que es una característica muy particular, sobre todo desde el punto de vista dermatológico, y que engloba además a este cuadro del asma. La hipersensibilidad de las vías respiratorias, que es básicamente también como un gatillante y desencadenante y factor propiamente endógeno para generar las crisis asmáticas como tal, el género, la etnia, estados de obesidad e infecciones virales a edades tempranas. Dentro de los factores ambientales, lógicamente, están todos aquellos compuestos de tipo alérgenos que rodean o están justamente en el medio ambiente del paciente. Sean estos alérgenos que sean de espacios cerrados o de espacios abiertos, más aún si el paciente ya de edad adulta trabaja en un ambiente de bastante polución, es decir, hay alérgenos que son de origen laboral. El tabaquismo pasivo, que son aquellas personas que no fuman, pero que de alguna u otra manera toman contacto con el humo del cigarrillo de otra persona que sí está fumando. Las infecciones de vías respiratorias, lógicamente, la alimentación y algunos medicamentos, como el paracetamol. Ahora, ¿quiénes desencadenan o quiénes gatillan, por ejemplo, una crisis asmática? Los propios alérgenos, las infecciones virales, sobre todo de vías respiratorias altas, el ejercicio, el aire frío, dióxido de azufre, otros gases irritantes, fármacos como los beta bloqueantes, la aspirina, el ácido acetil salicílico, el estrés y otros irritantes domésticos como la pintura, aquellos compuestos en aerosol que usamos como desodorantes, ambientadores y otros. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y estos son justamente factores pulmonares, factores extrapulmonares. Dentro de los propios factores pulmonares van a estar aquellos que generan lesión directa al tejido pulmonar de una u otra manera. Casos de neumonía, aspiración de contenido gástrico, inhalación de irritantes, una contusión pulmonar, procesos vasculares a nivel del flujo alveolar y lógicamente pulmonar, y disminución en la respiración por diferentes factores. Los extrapulmonares, que se van a considerar como factores de riesgo indirectos, son aquellos casos, por ejemplo, de procesos infecciosos, pero que no tienen un foco pulmonar. Podrían ser infección de piel, infección de vías urinarias, infección de tracto digestivo u otros, pero que al final terminan haciéndose sistémicos. Lesiones traumáticas de alto impacto o de gravedad, de modo indirecto, van a generar sobre todo procesos hemorrágicos, luego que conllevan a respuestas de hiperventilación y otros mecanismos desencadenantes de síndromes de dificultad respiratoria aguda. Someterse a tóxicos inhalantes, sobre todo de humo. El shock de tipo no cardiogénico, algunas drogas y estados de reacción de tipo alérgica por múltiples transfusiones, entre otras causales. Entonces, estos factores tenemos que tomarlos en cuenta siempre cuando estamos tratando o recibiendo a un paciente con alteración de vías respiratorias, sea para el caso de asma o sea para el evento del síndrome de dificultad respiratoria. Repito una vez más, el asma representa una forma, por decirlo así, básica de un estado de dificultad respiratoria, es decir, de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, sobre todo cuando el paciente entra en un evento de crisis asmática.
Un repaso rápido general, lo que tenemos que recordar es que los bronquiolos terminales se continúan con los bronquiolos respiratorios y estos finalmente dan origen a los conductos alveolares y estos se van abriendo, se van dilatando para generar una especie de atrios o vestíbulos que finalmente terminan en lo que son los sacos alveolares, donde encontramos a los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, estos últimos encargados de secretar el surfactante. Pero además tenemos que reconocer que este saco alveolar tiene un lecho arterial y un lecho venoso, es decir, toda una vasculatura perialveolar. Y respectivamente tenemos un tejido intersticial, no tan denso como en otros órganos, pero existe el intersticio. Recordar también que el pulmón no siempre trabaja de modo completo, es decir, no toda la vía respiratoria, ni inferior, mucho menos la superior, genera, por ejemplo, el intercambio gaseoso. A eso lo conocemos como el espacio muerto. Tenemos de dos variedades, el espacio muerto anatómico, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, donde más o menos 150 a 200 mililitros de aire no generan ningún movimiento o intercambio gaseoso. No hay hematosis. Pero es también bueno recordar que hay un porcentaje de alvéolos que tienen poco flujo aéreo y que tienen poco flujo sanguíneo. Y donde se encuentra alrededor de 5 a 10 mililitros de volumen de aire que no genera un intercambio gaseoso muy considerable. O sea, la hematosis es muy baja. Pero lógicamente tenemos otros alvéolos donde sí la hematosis está al 100%. Entonces existe el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Y se denomina como espacio muerto fisiológico tanto a la suma del espacio muerto anatómico con el alveolar. Un último parámetro a recordar de importancia. El flujo no es igual en todo el pulmón. Hay un flujo bastante alto, me estoy refiriendo al flujo sanguíneo, hay un flujo muy elevado a nivel basal, hay un flujo de sangre intermedio en la parte media, los segmentos medios de los pulmones, y hay un flujo bastante reducido a nivel apical. Eso significa que los segmentos basales van a generar mayor intercambio gaseoso. En cambio, los segmentos medios del pulmón generan un intercambio gaseoso moderado y los segmentos apicales de los pulmones generan un intercambio gaseoso bajo. Pero además del flujo sanguíneo, tenemos que reconocer el flujo aéreo. El flujo aéreo tampoco es igual en los tres segmentos. Suele ser mejor para los segmentos apicales. El segmento medio también tiene un flujo aéreo moderado y eventualmente los segmentos basales tienen un flujo aéreo relativamente bajo. Entonces es un poco inverso. De cualquier forma, podemos reconocer que el segmento que mejor trabaja casi siempre va a ser el segmento medio. Por otro lado, en el esquema de la parte derecha en la pantalla, vemos tres posibilidades cuando ocurren algunos eventos patológicos. Tenemos aquí en color celeste claro, un celeste muy bajo, tres alvéolos. En un alvéolo se ha cortado el flujo aéreo, pero mantiene el flujo sanguíneo. De cualquier modo, en este alvéolo no se produce el intercambio gaseoso.
porque se está bloqueando el flujo de aire. En cambio, en un tejido pulmonar donde vemos que el flujo aéreo es normal y además la perfusión es normal, pues tenemos un intercambio gaseoso adecuado. Y la relación ventilación-perfusión está en 0,8. Y eso es un parámetro normal. En cambio, acá la relación perfusión en lo que se conoce como el shunt o cortocircuito, cuando hay bloqueo del flujo aéreo, la relación perfusión-ventilación es 0. Y por otro lado, tenemos cuando el alvéolo y la vía respiratoria está permeable, hay ventilación, pero lo que no hay es flujo. Entonces tampoco se realiza un intercambio gaseoso y la relación ventilación-perfusión puede ser infinita. Bueno, son parámetros generales que hay que reconocer. Por último, también tenemos que recordar el pulmón, un paciente, nosotros mismos, tenemos diferentes capacidades o volúmenes. Un volumen corriente, que es aproximadamente 500 mililitros, que se lo conoce habitualmente como el volumen tiral. Tenemos una capacidad pulmonar total, con aproximadamente 6 litros. Tenemos un volumen residual con 1200, 1300 mililitros. Y tenemos un volumen de reserva inspiratoria de aproximadamente 3 litros o 3000 mililitros. Todo esto es necesario recordar, porque cuando se hacen los estudios para valorar el estado de la función ventilatoria, y en este caso la función respiratoria, pues lo que utilizamos en este caso es la espirometría. Y la espirometría tiene varios parámetros que en este recuadro se los estoy mostrando, como es la capacidad vital forzada, que no es otra cosa que el volumen de aire que se ha expulsado mediante una expiración forzada y se mide en litros. O el FEP1, que es muy importante, que es el volumen de expiración final en un segundo. El máximo, en todo caso, el máximo volumen de expiración expirado en un segundo. Luego tenemos la relación entre el FEP1 y el FBC. Luego tenemos el flujo expiratorio forzado, que se mide en porcentaje, que tiene que estar entre 25 y 75%. Y el PEF, que es el pico expiratorio, el flujo del pico expiratorio, o el flujo expiratorio máximo. O sea, el punto más alto donde el volumen de expiración llega. Bueno, eso se lo entiende mejor cuando se ve el gráfico, ¿no? Tenemos entonces el trazado de la espirometría normal, cuando existe un patrón restrictivo y cuando existe un patrón obstructivo. Esto lo vamos a volver a ver una vez que vayamos viendo los aspectos fisiopatológicos del asma y también del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ya decíamos, el asma tiene desencadenantes, diferentes factores, sobre todo compuestos que están suspendidos en el aire o que puedan ser removidos por algún mecanismo de movimiento, el viento, el uso de sopladores, aspiradoras u otras cosas alrededor de un paciente, de una persona que está predispuesta. Y hay factores como los hongos, las mascotas, que también empiezan a descamar su piel y empiezan también a perder los pelos, el pelaje que tienen las mascotas, el humo del cigarrillo, ya lo decíamos, el polvo, diferentes compuestos químicos que son volátiles, algunos insectos y otros compuestos también de hierbas o plantas. Entonces los causantes son muchos. Alérgenos, fármacos en el ambiente, laborales, infecciosos, el ejercicio, factores emocionales, inclusive generan
asma. Y dentro del proceso fisiopatológico para el asma, tenemos 4 mecanismos básicos que los resumo en el esquema del lado derecho de la pantalla, que son un mecanismo celular con inflamación, lógicamente, y esta inflamación eventualmente es aguda, pero se entiende que el asma es un proceso crónico, es decir, un paciente sufre una primera crisis asmática y lógicamente ese primer evento es agudo. Pero este paciente que tiene muchos estados de reacción o hiperreactividad bronquial, es decir, muchos procesos asmáticos o muchas crisis asmáticas, ya no va a ser un evento agudo, sino que se va transformando en un proceso inflamatorio de tipo crónico. Hay factores humorales que enseguida vamos a mencionar y también hay mecanismos que generan una reacción a nivel de la pared del bronquio. Los mecanismos básicos que conllevan al proceso asmático son la inflamación, la hiperreactividad y la obstrucción de las vías respiratorias. 3 mecanismos básicos. Dentro de estos 3 mecanismos básicos, la inflamación, que decíamos inicialmente en el primer evento es agudo, pero posteriormente se cronifica. Y al cronificarse, los elementos de importancia que coadyuvan o participan en el proceso inflamatorio del asma en particular son los linfocitos T helper 2, las propias células epiteliales, los eosinófilos y los mastocitos. Lógicamente, se considera al asma como un proceso de reacción de hipersensibilidad o de tipo alérgico. Hay factores humorales que generan estas células, es decir, los linfocitos, las células epiteliales, los eosinófilos, los mastocitos, van a generar estos compuestos que desencadenan los 3 mecanismos, la inflamación, la hiperreactividad y la obstrucción de las vías respiratorias. ¿Como cuáles? Interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, otras quimiosinas, leucotrienos como el leucotrieno C4, el leucotrieno D4 y E4 inclusive, acetilcolina, histamina y prostaglandina D2. Entonces, estas células generan estos factores humorales y que van a generar a su vez una respuesta a nivel de la pared del bronquio. ¿Cómo qué? Hay una hipertrofia muscular lisa, hay depósito de colágeno en la pared o en el tejido subepitelial y hay una secreción, una hipersecreción de mucosa por parte de las células caliciformes. Entonces, en el esquema del lado izquierdo, en el gráfico del lado izquierdo, vemos justamente que un alérgeno está ingresando a la vía respiratoria y, lógicamente, una célula presentadora de antígeno estimula a los linfocitos T. Y en este caso, básicamente, a los linfocitos T helper 2. Y este linfocito T, junto a la variedad T helper 2, estimulan a las células linfocíticas tipo B para que se activen y al activarse se convierten en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas empiezan a liberar inmunoglobulinas de tipo E. Y esta inmunoglobulina tipo E viene a ser también un mediador que desencadena parte de lo que es la respuesta inflamatoria y de hiperreactividad, que junto con el mastocito, que eventualmente libera histamina, al igual que los eosinófilos, van a desencadenar todo el proceso a nivel de la pared del bronquio, generando broncoconstricción, hipersecreción de mucosa, hipertrofia muscular, depósitos de colágeno, que
como vemos en este esquema o en este gráfico, lo que hacen es reducir el lumen del bronquiolo. Y al reducir el lumen, lógicamente, están limitando el flujo aéreo de la vía respiratoria superior a la vía respiratoria inferior. Y de ahí, lógicamente, acontecen también los eventos clínicos. Otros gráficos que nos aclaran mejor el panorama del proceso patogénico del asma. Tenemos un alérgeno, polen podría ser, que es captado por una célula presentadora de antígeno, que en este caso es una célula dendrítica, parte del epitelio respiratorio. Y esta célula dendrítica estimula a los linfocitos T, básicamente a los linfocitos T helper 2. Y estos van a segregar factores humorales como interleucina 4, interleucina 5, y con la interleucina 4 estimulan al linfocito B para que pueda generar anticuerpos de tipo inmunoglobulina E. En cambio, por otro lado, la interleucina 5 estimulará a los eosinófilos, asimismo el epitelio cilíndrico ciliado libera este otro componente tipo quimiotáxico, que es la eotaxina, y que atrae desde el torrente sanguíneo a los eosinófilos. Por otro lado, decíamos el mastocito entonces, el linfocito B genera los anticuerpos, inmunoglobulina C, y estos son acoplados a receptores en la membrana del mastocito, que a su vez va a liberar más interleucina 5 para atraer mayor cantidad de eosinófilos al sitio donde está ingresando este alérgeno. Y los eosinófilos pues van a liberar diferentes componentes como la histamina, leucotrienos y otros compuestos que a su vez desencadenan la respuesta en la pared del bronquio. Entonces, acá tenemos en el esquema del lado derecho los tres procesos que generan justamente parte de lo que van a ser después las manifestaciones clínicas. La broncoconstricción, porque hay decíamos en parte de los conceptos, decíamos, hay una respuesta espástica de la musculatura lisa del bronquio. Hay broncoconstricción. Hay un proceso inflamatorio crónico, generalmente, mediados por linfocitos T helper 2 y eosinófilos, además de los mastocitos. Liberación de diferentes factores humorales que conllevan a hipersecreción bronquial y depósitos de colágeno. Todo esto hace que el bronquio reduzca su lumen y el flujo aéreo se vea limitado. Otra vez, rápidamente, en este esquema vemos una manera de reconocer cómo ocurre en dos fases el proceso fisiopatológico del asma. Tenemos una fase inmediata que ocurre en minutos, que sería como una especie de respuesta aguda, y después viene la fase tardía, que va a ocurrir, lógicamente, en horas. Y esto eventualmente va ocurriendo durante toda la vida del paciente asmático, ya que sabemos que no hay una cura en específico para el asma, pero sí tratamientos que limiten o disminuyan los eventos o crisis asmáticas. Entonces, cuando se está produciendo ya el proceso inflamatorio crónico, se han liberado las inmunoglobulinas, están acá los alérgenos o antígenos en este caso, hacen que las células epiteliales vayan pereciendo. Y cuando perecen parte de las células epiteliales, se expone un nervio aferente de tipo parasimpático, vagal. Y este mismo nervio genera una respuesta también de tipo eferente y vagal
sobre la musculatura lisa. Esta respuesta inmediata de tipo vagal por la exposición de fibras justamente terminales parasimpáticas por lesión del epitelio respiratorio genera que en el músculo liso haya pues esta espasticidad, lo cual se traduce en la broncoconstricción. Lo mismo ocurre que el mastocito, cuando ya tiene acoplado las inmunoglobulinas, empieza a generar diferentes factores humorales que también coadyuvan en la espasticidad o en la broncoconstricción, como los leucotrienos. Lógicamente, en el epitelio submucoso, el vaso sanguíneo, como es un proceso inflamatorio, aumenta su flujo, hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad vascular y se empieza a generar un proceso edematoso en el tejido subepitelial. El aumento de la permeabilidad facilita lógicamente el paso de los eosinófilos hacia el área circundante donde está ocurriendo este evento de hiperreacción, que además no olvidemos que es mediado por los linfocitos T helper 2, que ya decíamos liberan tanto interleucina 4 como interleucina 5 y además la interleucina 13, que va a ser un factor importante. Bueno, la interleucina 13 que es derivada de otros componentes celulares, que es la que estimula sobre todo la respuesta de hipersecreción mucosa por parte de las células caliciformes. Entonces, en el esquema del lado derecho de la pantalla podemos ver, eventualmente tenemos un epitelio normal, cilíndrico, tenemos el componente subepitelial, la membrana basal, lámina propia, el componente muscular liso del bronquio, las glándulas correspondientes y el tejido cartilaginoso. Pero cuando ya ocurre el evento de asma y todo el proceso de broncoconstricción, proceso inflamatorio crónico y de hipersecreción mucosa con restricción o limitación del flujo aéreo, pues vemos que hay mucha mucosa producida por estas mismas células. Hay una proliferación de macrófagos, hay una proliferación de eosinófilos y linfocitos T helper 2 en el subepitelio. El músculo liso está hipertrofiado, eventualmente hiperplásico, y las glándulas correspondientes submucosas también empiezan a generar mayor producción. Todo esto hace que la pared del bronquio se haga más densa, más gruesa y reduzca el lumen de dicho bronquio. En resumen, el proceso fisiopatológico del asma implica diferentes factores entre genéticos y medioambientales, lo cual estimula a las células T helper 2. Estas van a atraer a los mastocitos y a los eosinófilos, sobre todo bajo la producción de inmunoglobulinas E2 por parte de las células plasmáticas, previamente linfocitos tipo B. Estos generan diferentes mediadores que estimulan la broncoconstricción y hay un remodelado broncorespiratorio. Entonces, el alergeno ingresa, estimula a una célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno estimula a una célula T helper para que se convierta en una célula T helper 2, una célula T helper inactiva, se transforma en una célula T helper 2 por la producción de interleucina 4. Esta a su vez puede producir más interleucina 4 para seguir estimulando a otras células T helper 0 y además interleucina 13. Esta interleucina 13, como la interleucina 5, estimulan a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas. Las células B pueden producir
más interleucina 5, no se olviden que veíamos en el otro esquema, interleucina 5 para estimular a los eosinófilos, que también pueden ser generados desde los linfocitos T helper 2. Además que hay factores estimulantes de colonias de granulocitos, monocitos, y el eosinófilo generará leucotrieno C4, B4 y D4 inclusive, y el factor activador de plaquetas, lo que conlleva a un estado de broncoespasmo. El mastocito, por otro lado, libera la histamina, libera prostaglandina D2, leucotrieno C4, otras cininas que también coadyuvan en el proceso del broncoespasmo. El mastocito también puede generar leucotrieno B4, interleucina 8, para estimular a neutrófilos. Además de neutrófilos, sobre todo los macrófagos que van a llegar a estar dentro de lo que es el proceso inflamatorio crónico. Y todo esto genera el remodelado de las vías respiratorias. Viendo entonces todo el proceso fisiopatológico, tenemos que reconocer que el asma puede ser clasificado por la causa, atópica o extrínseca, no atópica o intrínseca, es una manera de clasificar al asma. Por su evolución, eventualmente es un asma agudo, ya decíamos, aunque reiteradamente el paciente va a tener crisis asmáticas agudas, pero el proceso en general de todo el asma es un evento crónico. Y también podemos clasificar el asma por la frecuencia. Es episódica ocasional, episódica frecuente, persistente moderada y persistente grave. Tenemos justamente una tabla para esto último que nos dice cuando son episódicas ocasionales, estas crisis asmáticas son de pocas horas o días de duración. Una crisis en 10 o 12 semanas. Máximo 4 a 5 crisis en un año. Ese es un tipo de asma episódica ocasional. Máximo entre 4 a 5 crisis por año. En cambio, cuando ya tenemos la variedad de crisis asmática episódica frecuente, reconocemos que este paciente sufre por lo menos un episodio de crisis asmática entre 5 o 6 semanas. Y solamente son entre 6 a 8 crisis por año que se generan. Cuando ya la crisis es persistente, moderada, porque estas se considerarían leves, cuando ya es persistente, moderada, hay más de una crisis entre 4 y 5 semanas. Es decir, en un mes pueden haber 2 o más crisis. En un mes. Y cuando ya es persistente grave, pues es mayor, es decir, más de una crisis, inclusive por semana, que sería ya bastante frecuente. Episodios intercrisis o los síntomas intercrisis, cuando son episódicos, ocasionales, puede estar asintomático, mantiene una buena tolerancia al ejercicio. Lo mismo cuando es episódica frecuente, entre cada episodio, el espacio entre crisis y crisis es asintomático. En cambio, cuando ya el cuadro es moderado, el espacio entre crisis y crisis tiene sintomatología leve. Y cuando el estado es un asma persistente grave, el espacio entre crisis y crisis presenta con síntomas ya bastante considerables y frecuentes. Existen sibilancias cuando ya el paciente tiene crisis episódica frecuente. Pero esto solamente cuando cuando se realizan esfuerzos intensos. Pero cuando ya el paciente realiza esfuerzos moderados, las sibilancias ocurren, esto sobre todo cuando el paciente tiene una crisis persistente moderada. Y las sibilancias de esfuerzos mínimos aparecen cuando el paciente tiene una crisis persistente grave.
Síntomas nocturnos solamente ocurren cuando el paciente está en el cuadro de asma persistente moderado o grave. Solamente menor a 2 noches por semana o mayor a 2 noches por semana. ¿Requiere o no uso de beta-agonistas de acción corta? ¿Ya? Generalmente menor a 3 días a la semana cuando el asma es persistente moderado y mayor 3 días a la semana mínimamente cuando el asma es persistente grave. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es bastante reducido cuando el asma es persistente moderado, entre 70 y 80, y cuando es persistente grave, el FEP1 está por debajo de 30%. Bueno, son algunos criterios que hay que considerar dentro de la clasificación del asma. La clínica. Lógicamente, el paciente tiene dificultad para respirar en ese instante, y esa dificultad de respirar conlleva a trastornos, sobre todo de tipo neurológicos, porque no está llegando un aporte de oxígeno adecuado al encéfalo, hay dificultad para concentrarse, puede empeorar el estado en decúbito dorsal, el paciente eventualmente se siente agotado, y como existe estrechamiento de las vías respiratorias, vamos a encontrar justamente las sibilancias, y como hay una hipersecreción de mucosa y está el proceso inflamatorio crónico, no necesariamente edematoso, es decir, que no hay mucha transsudación, más es el problema de generar mucha mucosa, y el paciente quiere, lógicamente, y la misma vía respiratoria quiere eliminar esa hiperproducción de moco. Entonces hay tos. Todos estos diferentes estados o síntomas y signos generan alteración emocional con cefalea. El paciente, lógicamente, no puede realizar actividades físicas dependiendo el estado o la gravedad del asma que esté cursando, y también puede generar alteraciones de sueño. Ya cuando el estado es obviamente más grave, puede hacerse dependiente de oxígeno. El diagnóstico de asma, lógicamente, es por clínica. En vías respiratorias, en una radiografía de tórax, prácticamente no encontramos casi nada. Es un pulmón relativamente normal, o una imagen de rayos XPA relativamente normal, salvo que el paciente se encuentre en estado de hiperventilación y que además ya se esté generando algún otro proceso infeccioso que haya también desencadenado el cuadro. Lógicamente vamos a encontrar diferentes manifestaciones clínicas como imágenes algodonosas en caso de una neumonía en la radiografía de tórax, pero el diagnóstico más certero, vamos a decirlo así, sobre todo se realiza mediante la espirometría. Y lo que tenemos que buscar es el patrón obstructivo que tiene el asma, donde encontramos que el FEP1 pues va a estar bajo, es decir, el volumen de expiración forzada en el primer segundo es bajo. La relación entre el FEP1 y la capacidad vital forzada, la capacidad vital expiratoria forzada también está baja, se van a encontrar por debajo del 70% en esta relación. El manejo, ya decíamos, una vez que vemos que el paciente tiene disnea, tiene tos, hay sibilancias, eventualmente un dolor opresivo en el tórax, no necesariamente precordial.
pues le hacemos su espirometría con broncodilatadores. Nos puede generar un patrón normal o un patrón obstructivo. Si tenemos un patrón obstructivo en la espirometría, pues habrá que darle beta bloqueantes para mejorar. Sin embargo, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, como con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el EPOC, y otras alteraciones de vías respiratorias que generan broncoespasmo o un cuadro similar, un proceso inflamatorio similar. En cuyo caso tendríamos que repetir la espirometría para realmente valorar si es un patrón obstructivo o es un patrón restrictivo. Y si llegamos a la conclusión, lógicamente con la espirometría, que el patrón termina siendo obstructivo, pues definimos el diagnóstico de asma y generamos nuestro tratamiento respectivo. El tratamiento consiste en eventualmente darle al paciente agonistas B2 de acción corta. Que se reduce con el acrónimo SABA. SABA, agonistas beta 2 de acción corta. Pero también se le puede otorgar otros medicamentos. Entonces, el primer paso, si los síntomas son menores, es decir, menor de 2 veces al mes, simplemente se le da un agonista beta 2 de acción corta. Pero si los síntomas son más de 2 veces al mes, pero no son diarios, se puede dar los corticosteroides inhalatorios con dosis bajas y también un SABA, un agonista beta 2 de acción corta. Pero si los síntomas aparecen prácticamente casi todos los días, se puede utilizar corticosteroides inhalatorios, se puede utilizar agonistas beta 2 de acción larga, ya no de acción corta, los LABA, que sería el otro acrónimo, y si los síntomas son mayores la mayoría de los días, el paciente despierta con asma y vemos que realmente limita la actividad física la actividad cotidiana y física del paciente, pues habrá que darle dosis intermedias de corticosteroides inhalatorios y también agonistas beta 2 de acción larga. Pasando ya por último al otro tema que implica esta clase, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, también conocido antiguamente como el síndrome apneico. Decíamos, hay factores de riesgo directos, hay factores de riesgo indirectos, como la sepsis de origen pulmonar, shock séptico de origen pulmonar, aspiración de contenido gástrico, ahogamiento por inhalación de algún tóxico, contusión pulmonar o inducido por ventilación mecánica, sobre todo ventilación baja. Otros factores de tipo indirecto son la sepsis de origen que no sean pulmonares, shock séptico no pulmonar, transfusión por hemoderivados que generan respuestas de hipersecreción a nivel pulmonar, coagulación intravascular diseminada, sobredosis con diferentes medicamentos o sustancias tóxicas, traumatismos
en región anatómica 1, región anatómica 2, en 3 regiones anatómicas, bypass cardiopulmonar, quemaduras u otras. Entonces pueden haber lesiones directas, lesiones indirectas, neumonía aspirativa, la neumonía habitual adquirida en la comunidad, otros que son menos comunes por inhalación, por contusiones, por embolia grasa, ahogamiento, injurias y otros. Y las que son indirectas, la sepsis, el trauma severo, el shock, menos comunes que afectan a la vía respiratoria, la pancreatitis aguda, bypass cardiopulmonar, transfusión, coagulación intravascular, quemaduras, TEC, sobredosis con drogas y otros son los factores de riesgo. En el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que ahora también decíamos en las primeras diapositivas, se la conoce como un insuficiencia respiratoria aguda, un SIRA, ocurre este proceso. En el gráfico de la izquierda tenemos un alveolo normal. Tenemos el espacio alveolar, el flujo es normal. Tenemos los neumocitos tipo 2, eventualmente uno que otro macrófago puede estar por acá. Ay, caramba, perdón. Que se conocen como las células de polvo. Bueno, este es un alveolo normal. En ese mismo esquema, en ese mismo gráfico del lado izquierdo, vemos cómo se genera una respuesta a un proceso inflamatorio agudo, y por eso se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda. También se lo conoce como el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Entonces, ¿qué ocurre? Acontece que un germen, generalmente, el proceso es de tipo infeccioso, pero ya veíamos acá en este recuadro, los más comunes son las neumonías, pero podrían ser otras, con lesiones directas a nivel pulmonar, inhalación, contusiones, embolias, ahogamiento, injuria y otros. ¿Qué generan todos esos procesos o factores de riesgo? Eventualmente generan un proceso inflamatorio agudo a nivel del alveolo, a nivel pulmonar. Entonces lo que se pierde es la integridad del alveolo. Acá está el neumocito tipo 1, en el lado izquierdo, como se darán cuenta, pero este neumocito tipo 1 prácticamente está degenerando por una degeneración, una degeneración de tipo inflamatoria que conlleva un estado de apoptosis. El neumocito tipo 1 perece. Y lo mismo puede ocurrir con el neumocito tipo 2. ¿Ya? Y sabemos bien que el neumocito tipo 2 es el que genera el surfactante mínimamente necesario y requerido para que este alveolo se mantenga íntegro, es decir, abierto. Si perece el neumocito tipo 2, pues esto se complica. Pero de momento se mantiene íntegro. Pero cuando está pereciendo ya el neumocito tipo 2 por el proceso inflamatorio, es decir, un virus o eventualmente una bacteria que es más habitual, llega y daña al neumocito tipo 1, eso genera una exposición de la membrana basal del epitelio alveolar. Entonces, el lecho la vasculatura perialveolar reacciona a esta invasión, que lógicamente es un cuadro infeccioso, y como todo proceso inflamatorio, genera vasodilatación, genera una respuesta celular, genera una respuesta humoral, donde diferentes células como neutrófilos, básicamente, salen del lecho vascular, pasan hacia el intersticio, pero en el intersticio pulmonar tenemos una gran cantidad de fibroblastos
que a su vez son estimulados por la misma respuesta inflamatoria y otros factores humorales. Y los fibroblastos, a la vez que los neutrófilos están llegando al intersticio para lógicamente pasar hacia el alveolo, los fibroblastos van a generar interleucina 8 y generan también procolágeno en el espacio intersticial perialveolar. Esto también va a conllevar que posteriormente, si revisamos el esquema del lado el lado derecho de la pantalla, va a conllevar a que en etapa subsecuente estos fibroblastos generan fibrina, colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Lo que hace que parte de este alveolo quede prácticamente sin funcionalidad. ¿Qué está aconteciendo dentro del alveolo? Como hay un proceso de vasodilatación en el lecho vascular, hay aumento de la permeabilidad, por lo que también están fugando o están migrando los glóbulos blancos, como los neutrófilos. Parte del plasma sale al intersticio. Y en el intersticio queda todo este componente de plasma y otros elementos que están suspendidos en el plasma, proteínas y demás. O sea, hay un edema perialveolar. Pero estos neutrófilos tienen que penetrar hacia el alveolo porque ahí está sentado el germen. Ahí está sentado el germen. Y además, el neumocito tipo 2, que si bien estaba todavía vigente, íntegro, ya no tiene esa capacidad de generar el surfactante. Entonces, se pierde la estabilidad de lo que viene a ser la barrera o la membrana alveolo-capilar. Y el líquido que había fugado desde el lecho vascular al intersticio empieza a ingresar hacia el alveolo. Y lógicamente también van a ingresar los neutrófilos, ya una vez que están activados. Estos van a generar leucotrienos, factores activadores de plaquetas, otros oxidantes, proteasas, lógicamente con el fin de tratar de limitar el daño y eliminar el agente causal, que generalmente decíamos es un proceso infeccioso de tipo bacterial, una neumonía. Y entonces va a quedar el alveolo, por decirlo así, inundado con líquido que se deriva desde el plasma, desde la sangre. Ya es un alveolo, ya hay un edema alveolar, un alveolo edematoso. Y entre lo que ocurre el evento de fagocitosis, destrucción de las bacterias, y también desde el primer evento que había la lesión del epitelio del alveolo, es decir, cuando ya estaban muriendo los neumocitos tipo 1, pues hay diferentes componentes celulares, hay muchos detritos celulares acá. Y se va generando una masa, no una masa, mejor dicho, un sedimento, ya no simplemente transudativo, ya no es un simple edema, sino ahora dentro de este mismo proceso inflamatorio está ocurriendo un proceso exudativo, un exudado purulento, porque van a morir bacterias, van a morir otras células, tanto epiteliales como los propios neutrófilos, pueden fugar también glóbulos rojos hacia el alveolo. Entonces se genera un exudado purulento.
Este daño que se está generando a nivel alveolar y perialveolar también llega al epitelio de la vía respiratoria. Y el epitelio de la vía respiratoria, es decir, la célula cilíndrica ciliada, está también lesionada y empieza a desprenderse. Y también va a generar otra respuesta inflamatoria a nivel de los bronquiolos terminales y demás. En el esquema del lado derecho de la pantalla tenemos un proceso similar. Las células tipo 1 empiezan a generar unos eventos de apoptosis. En cambio, por otro lado, los neumocitos tipo 2 van a persistir y resistir para, lógicamente, evitar que hacia el alveolo llegue el líquido transudativo, pero hasta que, lógicamente, hasta su límite, ¿no? Hasta su capacidad. Porque dependiendo de cuántos gérmenes han invadido y cuán grande es la respuesta inflamatoria acá en el alveolo, pues estos luego se limitan, como ya decíamos, en la producción del surfactante, lo que conlleva a que fácilmente eh, el líquido transudativo desde el lecho perialveolar pase, mediado por las acuaporinas, hacia el alveolo. Y finalmente, donde ya han perecido tanto los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, son los fibroblastos quienes ocupan ese lugar y empiezan a generar un sello, una cicatriz de colágeno, ya decíamos, tipo 1 y tipo 2. Y este alveolo, si bien en algún momento va a recuperarse, pero ya no va a tener la misma capacidad de generar el proceso de hematosis, porque parte del alveolo se está perdiendo. Otro modo de verlo, bueno, sabemos bien que tenemos el ácido araquidónico, que generalmente es derivado de los fosfolípidos. Este produce lipoxigenasas, produce las ciclooxigenasas tipo 1, tipo 2, las cuales derivan en la formación de leucotrienos B4, CD4, C4 y D4, las prostaglandinas y los tromboxanos. Estos leucotrienos, durante el proceso inflamatorio a nivel del alveolo, atraen a los polimorfonucleares, a los neutrófilos, y además generan procesos de quimiotaxis que conllevan a los leucocitos a, a la migración justamente buscando el sitio de la lesión. Por otro lado, las prostaglandinas, los tromboxanos, van a generar un proceso de vasoconstricción en el lecho perialveolar. Ambos casos generan lesión endotelial y una lesión epitelial, lesión con daño epitelial, por una respuesta inflamatoria aguda. Esto conlleva a que el alveolo, como ya hemos visto en el anterior esquema, sufre un proceso transudativo inicialmente y posteriormente un proceso exudativo, como cualquier proceso inflamatorio, pero que en fin de cuentas termina prácticamente destruyendo parte o todo el alveolo en sí. ¿Eso a qué conlleva? A que reduzca la concentración de oxígeno y por ende el intercambio gaseoso en este o en los muchos alveolos que se van a ver afectados, y por ende el paciente entre en ese estado de distrés o dificultad respiratoria, porque justamente no se está produciendo este intercambio gaseoso. Se habla de que el síndrome de distrés respiratorio
tiene tres fases: la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. Dependiendo de del agente causal, ya hemos dicho, eventualmente es una neumonía. Dependiendo del agente causal, dependiendo también del tiempo de duración de todo este proceso infeccioso, mientras no se trate, que puede ir de 0 a 7 días, donde tenemos lesión endotelial y también lesión epitelial. Hay edema, hay proteínas dentro del alveolo. Esto derivado por los estímulos de interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa y leucotrieno B4. ¿Quiénes son los involucrados? Neutrófilos. Hay también procesos microtrombóticos y estados de atelectasia. En la fase proliferativa, que va de entre los 7 a 21 días, ya aparece netamente la disnea, taquipnea e hipoxemia, derivado por células mastocíticas, linfocitos, proliferación también de neutrófilos, con también proliferación de neumocitos tipo 2, para, lógicamente, tratar de mantener la integridad del alveolo, produciendo el agente tensioactivo. Pero cuando ya el evento va más allá de los 21 días, esto lesiona gravemente el alveolo, como hemos visto, y el alveolo, el epitelio alveolar, es reemplazado por tejido cicatrizal. Entonces hay fibrosis de conductos y hay fibrosis del plano intersticial, lo que puede conllevar a estados de neumotórax y distensión o menor capacidad de distensibilidad del pulmón, porque mientras más fibrótico esté, no se puede, el mecanismo de ventilación está reducido en el pulmón. El síndrome de distrés respiratorio básicamente lo vamos a diagnosticar por la clínica. Podemos utilizar una radiografía de tórax, donde vamos a ver lógicamente el patrón algodonoso en el caso de una neumonía. Y tenemos dos tipos de criterios para el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Uno que es la de Berlín, que sería el más actual, y otro de la AECC. El inicio es agudo, según la AECC, que para los criterios de Berlín del 2012 indica el inicio tiene que ser menor a 7 días desde el inicio de la patología. O sea, en los primeros 7 días, si ya vemos el estado de dificultad respiratoria, pues estamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Hay anormalidades radiográficas con opacidades bilaterales, como ya se ve también en la diapositiva. Lo mismo dice la definición de Berlín: opacidades bilaterales en la radiografía o tomografía que no sean atribuibles a derrame pleural, atelectasia o nódulos. Puede haber edema pulmonar de tipo no cardiogénico, o sea que no se evidencie elevación de la presión de la aurícula izquierda o presión capilar pulmonar, o que la presión capilar pulmonar esté por debajo de 18 milímetros de mercurio. Eso en la antigua definición. Actualmente en la definición de Berlín dice insuficiencia respiratoria no atribuible a edema pulmonar o sobrecarga de volumen, es decir, que el origen no sea necesariamente de tipo cardiogénico, o que alguna otra patología que genera sobrecarga de volumen, problemas renales, problemas hepáticos eventualmente, que conllevan la sobrecarga de volumen. Y que la relación de presión arterial de oxígeno y de la fracción inspiratoria de oxígeno esté por debajo de 300 milímetros de mercurio.
Lo mismo dice la definición de Berlín, relación presión arterial de oxígeno y fracción inspiratoria de oxígeno tiene que estar por encima de 5 centímetros de agua con un PIB de 200 o 300 milímetros de mercurio. Esto cuando el síndrome de dificultad respiratoria aguda es leve, pero si está entre 101 y 200 milímetros de mercurio, sería un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda moderado, y cuando está por debajo de 100 milímetros de mercurio, es un SIDA grave. Y que haya una condición predisponente, aunque no especifica en la antigua definición, en la definición de Berlín, indica que haya una falla respiratoria no explicable completamente por insuficiencia cardíaca o sobrecarga. Y además hay que realizar estudios adicionales para descartar edema cardiogénico, como una ecocardiografía, determinación de péptido natriurético cerebral y otros. Entonces, dentro de la clínica, ¿qué vamos a tener con el paciente? Disnea, taquipnea, trastornos de la conciencia, eventualmente cianosis, y lo que es bastante llamativo, uso de músculos accesorios. Uso de músculos accesorios. El tiraje supraclavicular y el tiraje intercostal. Hay un esfuerzo por, lógicamente, ingresar el oxígeno. Se le realiza, lógicamente, la gasometría, donde vamos a ver que la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 y la presión de dióxido de carbono por encima de 40 o 45, dependiendo. Ahora, el síndrome de dificultad respiratoria, para algunos autores, no necesariamente es insuficiencia respiratoria, pero lógicamente un síndrome de dificultad respiratoria aguda conlleva a una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda tiene diferentes variedades, con parénquima pulmonar sano, con parénquima pulmonar patológico, por enfermedades broncopulmonares crónicas, enfermedades pulmonares agudas y enfermedades pulmonares agudas difusas. Acá tenemos otra tabla en el lado derecho que dice, hay insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, con hipoxemia, solamente hipoxemia en la tipo 1, y con hipoxemia e hipercapnia en la tipo 2, y sus diferentes causas. Entonces, la falla respiratoria dentro del proceso fisiopatológico lleva a alteración cardiovascular y lógicamente lleva a una propia alteración pulmonar y a un déficit o alteración neurológica. La insuficiencia respiratoria aguda la podemos clasificar también según el cuadro evolutivo, agudo, crónico, crónica reagudizada, por su mecanismo fisiopatológico, por disminución de la fracción inspiratoria, por hipoventilación alveolar, por alteración de la difusión, por alteración de la relación ventilación-perfusión y por shunts derecho e izquierdo. Hay IRAS catalogados por la gasometría: hipoxémica tipo 1, hipoxémica hipercápnica tipo 2, y la perioperatoria tipo 3, y la tipo 4 cuando existen estados de shock. Por el gradiente de difusión de oxígeno del alveolo hacia el lecho arterial, tenemos con difusión alta, con difusión de oxígeno normal o con difusión baja, dependiendo. El diagnóstico, pues básicamente son los criterios clínicos, sobre todo una gasometría, y la clínica del paciente. No se olviden del tiraje. El tiraje, es decir, el uso de los músculos accesorios de la respiración, supraclaviculares y también los intercostales. Dentro de los criterios clínicos también vamos a medir la gasometría, la presión arterial de oxígeno menor a 60 o mayor a 60,
Si es menor a 60, pues estamos netamente en un estado de insuficiencia respiratoria aguda, donde podría tener dióxido de carbono normal o bajo, o estar con dióxido de carbono alto, que sería de tipo 2. Cuando está alto, pues la relación, la difusión, mejor dicho, de alveolar y arteriolar de oxígeno puede estar anormal y puede estar normal. De ahí están las diferentes causas y lo que se debería realizar, como una radiografía simple de tórax, con su defecto también una tomografía. Eh, Casi por último, por favor, me permiten estos últimos minutitos. El síndrome de dificultad respiratoria aguda y la insuficiencia respiratoria aguda han estado muy relacionados estas últimas gestiones con lo que viene a ser el COVID. Y en este caso, para no hacer muy largo el tema, el cuadro o el proceso fisiopatológico es bastante similar en relación a cómo acontece el daño a nivel del alveolo, pero lógicamente aquí la base ya no es netamente una infección bacteriana, sino un proceso viral. Entonces ingresa el virus SARS-CoV-2, es captada por una célula dendrítica, es decir, se reconoce la presencia del virus y se van generando diferentes factores, sobre todo humorales, como las quimiosinas CCL2, CCL7, CCL12 y otras, las que van a estimular lógicamente a diferentes células para que lleguen hacia el sitio de la lesión, que en este caso es el tejido pulmonar, pero también se liberan factores como interferón gamma para atraer sobre todo a neutrófilos y linfocitos. Entonces, esto genera además que estas células produzcan mayor cantidad de factores citocínicos o interleucínicos, como factores de necrosis tumoral, alfa, interferón alfa, también está la interleucina 6, interleucina 18 y otros. Todo esto conlleva a que las células, sobre todo linfocíticas, células T, generen un estado de apoptosis a nivel del epitelio respiratorio y el epitelio alveolar. Más o menos lo mismo que acontecía en un proceso bacteriano que ya hemos visto previamente. Entonces, está daño en el epitelio pulmonar y daño en el epitelio alveolar. Bueno, es un mecanismo bastante similar, pero el evento, lo que tendríamos que añadir de todo este caso, es que el evento era más brusco, más rápido, era más agresivo. Y lógicamente esto conllevaba a una falla multiorgánica general que tristemente afectó a muchas personas que tristemente también perecieron. Ahí están los casos y la cantidad de muertes que se han reportado hasta el 2019 en realidad. Las diferentes fases del COVID, teníamos la fase 1, la fase 2A y la fase 2B, simplemente donde habían fiebre, cefalea, mialgia, rinorrea, tos, orinofagia, astenia, pero cuando ya el proceso inflamatorio estaba consolidado y se estaban perdiendo una gran cantidad de alvéolos, había fiebre, había neumonía, taquipnea, taquicardia, y cuando ya era el daño netamente muy agresivo, con un porcentaje muy elevado de alvéolos perdidos, pues el paciente entraba en estado de disnea, cianosis, hipoxemia, síndrome de dificultad respiratoria aguda o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, lo que conllevaba a falla multiorgánica por estado de hipertensión y edema a nivel cerebral, por un estado de consolidación o congestión pulmonar con disminución de la presión de oxígeno, aumento de las troponinas a nivel cardíaco, con aumento también de la fosfoquinasa C, aumento de la proteína C reactiva, aumento de fibrinógeno por alteración del hígado, aumento de la creatinina y aumento de la urea por alteración renal,
y aumento también del dímero D por problemas hematológicos. Todo eso conllevaba justamente a un estado de falla multiorgánica que, en fin de cuentas, generaba la pérdida del paciente, es decir, el paciente moría. Bueno, eso en relación con este tema de asma y síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria aguda. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Los que todavía estén aquí presentes.